Siguiente tema, hermanos. Título del tema: el inicuo, el hombre de pecado e hijo de perdición. Dios Rey bendito, Padre eterno, suplicamos El Shaddai, Abacados, que nos siga dando de su palabra, de su luz y de su verdad para hacer estos estudios, y que las personas que reciban estos estudios reciban eso, Padre eterno, por favor, que reciban su palabra, su luz y su verdad. Le pedimos esto en el nombre poderoso de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, hermanos, para este tema vamos a necesitar tener bien definidas las palabras inicuo e iniquidad. Hay que definirlas desde su idioma original, que en el Nuevo Testamento sabemos que es el griego. Entonces vamos de una vez al diccionario de concordancia bíblica Strong y definamos estas palabras en estas mismas citas que hablan del inicuo y que son las que veremos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Por ejemplo, aquí en el verso 7 está la palabra iniquidad. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En el Strong es el griego 458 y la palabra griega es anomía. El significado es violación de la ley e infringir la ley. Y en 1 de Juan capítulo 3 verso 4 dice que todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Aquí nos dice dos cosas importantes. Número 1, que no cumplir la ley es pecado. Y número 2, que no cumplir la ley es iniquidad. La iniquidad es anomía. Anomía es violar e infringir la ley. E infringir la ley es pecado, pues el pecado es la infracción a la ley. Todo esto es así según la Biblia, aunque nos hayan enseñado otra cosa. Y esa misma palabra, anomía, se encuentra también en la cita de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 23, donde dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En la palabra maldad está la misma palabra griega anomía. Si traducimos correctamente, Cristo les está diciendo: apartaos de mí, violadores e infractores de la ley. Esos que no cumplen la ley, apartaos de mí. Cristo desconocerá y apartará de él a los que no cumplen la ley, a los que infringen la ley. Y en el contexto de esta cita, desde el verso 21, habla de los que le dicen Señor, Señor a Cristo, pero que no hacen la voluntad de su Padre, como dice ahí. Y la voluntad de su Padre es que cumplamos su ley, ley que dio por medio de Moisés. Y el verso 22 dice: muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y aún y con todo y eso, estos son a los que Cristo desconocerá, aún y hayan hecho milagros en su nombre. Son a los que Cristo les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, infractores de la ley. Y ya vimos que infringir la ley es pecado, dicho por el mismo Nuevo Testamento en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Todas esas religiones que hoy le dicen Señor a Cristo y que incluso han hecho milagros en su nombre, son a las que Cristo va a desconocer si son religiones que no cumplen, que violan y que infringen la ley, que es lo que significa la palabra que tradujeron ahí como maldad, es anomía. Y palabra anomía que viene del Strong 459 y es la palabra anomos, que significa sin ley y no sujeto a la ley. Esta palabra anomos está ahí mismo en el verso siguiente, de donde comenzamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Leímos el verso 7. En el verso siguiente, que es el verso 8, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. En la palabra inicuo está la palabra anomos, de la que se deriva la palabra anomía. Y ya vimos el significado
de ambas palabras. Anomos significa sin ley y no sujeto a la ley, y anomía significa violación de la ley e infractor de la ley. Con esto ya tenemos bien definido qué significa la palabra iniquidad e inicuo, y definidas desde el griego y definidas en las mismas citas que veremos en este estudio. Estudio para el cual debemos tener claro también que el inicuo, al igual que el anticristo, no son un solo ser. Por ejemplo, dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Aquí dice que anticristos no es un solo ser, dice que son muchos. Y el inicuo, al igual que ya definimos que es el sin ley, el que viola la ley, el que no se sujeta a la ley, estos igual no podrían ser un solo ser si hoy y desde hace mucho podemos ver claramente que son muchos los que no se sujetan a la ley. Son muchos que, igual que los muchos anticristos, han surgido desde el tiempo de Cristo y desde el tiempo del apóstol Juan, como lo leímos ahí en 1 de Juan. Si hay muchos que no cumplen la ley, entonces hay muchos inicuos, porque inicuo es no cumplir la ley, no sujetarse a la ley. Aclaro esto porque hay muchos que están esperando que se manifieste el inicuo y el anticristo, cuando estos ya están manifestados desde hace aproximadamente 2000 años atrás. Desde que Cristo estaba en la tierra ya había anticristos, que son todos los que estaban en contra de él. Ser anti es ser contrario a, es estar en contra de. Y sabemos que los rabinos, los fariseos, los saduceos, los doctores de la Torá, las autoridades de la iglesia del tiempo de Cristo, todos ellos estaban en contra de Cristo, desde que Cristo estuvo en la tierra. Y en cuanto a los inicuos, podemos agregar que desde alrededor del año 300 después de Cristo, el cristianismo empezó a aceptar la violación de la ley. El cristianismo empezó a aceptar al inicuo desde el tiempo de Constantino, ya que fue él el primero en violar la ley al cambiar un mandamiento de la ley, el día de reposo. Violar la ley de Dios es cambiar la ley de Dios, y Constantino lo hizo, y fue el primero que lo hizo, y después de él, el poder papal. Y en la línea de tiempo estamos hablando de alrededor del año 300 después de Cristo. Desde ahí está manifestado el inicuo. ¿Cómo podrían estar esperando a que se manifieste en el futuro si está manifestado desde hace más de 1600 años atrás? Por esto era importante tener bien definido el significado de las palabras iniquidad e inicuo, para identificar plenamente y claramente quién es el inicuo y desde cuándo está manifestado. Cambiar la ley de Dios es violar la ley de Dios y es no sujetarse a la ley de Dios. Todos los que hacen esto hoy y desde el tiempo de Constantino son inicuos. El primer inicuo que hizo iniquidad, el primero que no se sujetó a la ley y violó la ley, es Constantino. Después, como ya lo vimos, el poder papal, porque ellos también cambiaron y violaron la ley al cambiar y quitar el mandamiento de que no debes hacerte imágenes de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Y después de Constantino y del catolicismo o el papado, después todas aquellas religiones cristianas de hoy que igual no se sujetan a la ley. No se trata solo del catolicismo. Recuerde que la madre de las rameras, si es madre de rameras, es porque tiene hijas. Y si son hijas de ramera, pues también son rameras. Y de estas se desprenden todas esas religiones que no quieren cumplir la ley de Dios. Son igual que el papado. El papado no cumple la ley, las demás religiones tampoco la cumplen. Son sus hijas. Son hijas de ramera.
Toda religión que no se sujeta a la ley de Dios son inicuos, aunque digan que Cristo es su Señor. Como ya lo vimos, Cristo los desconocerá. Es como si Cristo hoy dijera: está escrito, con anticipación se los dije. Si ustedes son infractores de la ley y no cumplen la ley, les diré: nunca os conocí, apartaos de mí, ustedes que son hacedores de maldad, que es la palabra anomía, que es violadores de la ley e infractores de la ley. Cristo les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, aunque en su religión digan que yo soy su Señor. Pero regresando a 2 de Tesalonicenses, vamos a leer el verso 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y en el contexto podemos ver en el verso 1 que esto se trata, como dice ahí, con respecto a la venida de nuestro Señor Cristo y nuestra reunión con Él. Entonces, ¿de qué apostasía se trata o de qué apostasía está hablando el verso 3? Para entender esto, ahora tendríamos que definir bien qué es la apostasía. La apostasía es renuncia de una persona a sus creencias religiosas o políticas y es el abandono de una religión o partido político. Entonces, si un católico deja de ser católico y deja de seguir el camino de Dios a través del catolicismo, ¿eso sería apostatar? Sí, pero eso sería apostatar de una religión, no apostatar del camino de Dios ni de la verdad. Es igual que como cuando un político cambia de partido político. Apostata porque deja un partido político para irse a otro. No apostata saliéndose de la política, es diferente. El creyente igual, cuando cambia de religión, apostata de religión para seguir buscando a Dios en otra religión, en otro camino. No se deje asustar por los pastores que se adueñan de las ovejas y no quieren que se les vayan las ovejas. No se deje asustar por estos. Irse de una religión no es apostatar del camino de Dios. Usted puede irse de la iglesia o religión en la que está, donde no cumplen la ley de Dios, lo que los hace ser inicuos. Puede apostatar de ahí y seguir buscando a Dios y en el camino de Dios en otra religión, donde sí cumplan la ley de Dios y no sean inicuos. Y este sería un cambio bueno. De hecho, esta sería una apostasía buena. Pero de la apostasía que habla 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, es la apostasía de cumplir la ley de Dios. Eso sí sería apostatar del camino de Dios y de buscar a Dios. Ahí no habla de una apostasía de religiones. Apóstatas de religiones los hemos habido siempre, no solo con respecto a la venida de Cristo, que es de la apostasía de la que habla el contexto de estas citas. Lo vimos en el verso 1. Esta apostasía, decía apostatar del camino de Dios, es el apostatar de cumplir la ley de Dios. Esta sí ya está hoy en todo su apogeo. Hoy miles de religiones enseñan a no cumplir la ley, con lo que están enseñando a apostatar de la ley. Y eso los hace apostatar del camino de Dios. Y hoy ese poder que hace apostatar de la ley de Dios, hoy ya no actúa en secreto, en misterio, como sí lo hacía antes desde el tiempo de Pablo. Por lo que Pablo dice ahí mismo en 2 de Tesalonicenses, pero en el verso 7, capítulo 2, verso 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Dice porque ya está en acción el misterio. Palabra griega para misterio es musterión, que sí significa misterio, pero también significa secreto. El secreto de la iniquidad es que ya está en acción, pero en secreto, la iniquidad que ya definimos que es la violación de la ley. Ya estaba en acción desde el presente de Pablo, solo que en el presente de Pablo actuaba en secreto. Más adelante veremos la línea de tiempo en la que Pablo está hablando en este verso. El punto con lo que hemos visto hasta aquí es que sucederá como en los días de Noé, como lo dijo Cristo y como está escrito y como sabemos que sucederá. El regreso de Cristo será como en los días de Noé. ¿Cómo es como en los días de Noé? En los días de Noé, la mayoría de las personas se quedaron esperando a que sucedieran cosas que no iban a suceder. Si nosotros estamos esperando una apostasía que ya está sucediendo y no la vemos, entonces nosotros también nos vamos a quedar esperando lo que no va a suceder. Y se cumplirá que el regreso de Cristo será como en los días de Noé. Pablo les dice a los mismos tesalonicenses que cuando estén esperando cosas que no van a suceder, de repente vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Si están esperando una apostasía que ya está sucediendo hoy, pero no la ven porque seguimos teniendo ojos que no ven, entonces les sucederá como en los días de Noé. Se quedarán esperando cosas que no van a suceder. Y esto por no entender de qué apostasía habla aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Que es una apostasía, como dice en el verso 1, con respecto a la venida de Cristo. Dejar de cumplir la ley de Dios es apostasía a cumplir la ley de Dios. Y ahí sí se apostata del camino de Dios. Cambiarse de religión o de partido político no es apostatar ni de la política ni de la religión. Pero salirse de la política y salirse del camino de Dios sí es apostatar de la política y sí es apostatar del camino de Dios. Y apostatar del camino de Dios es apostatar de cumplir la ley. Y repito, es lo que hoy están enseñando las religiones abiertamente. Ya no lo están enseñando en misterio, que sería enseñarlo en secreto, como si sucedía en el tiempo de Pablo. En esto hoy se está cumpliendo, y desde hace algunos años atrás, el verso 3 de 2 de Tesalonicenses, que repito también, no se trata de apostatar de religiones. Apóstatas de religiones o quienes cambiamos de religiones los ha habido siempre, no solo cerca del regreso de Cristo. Pero gracias a Dios, hoy sí hay también gente apostatando de esas religiones que enseñan a no cumplir la ley de Dios. Pero son pocos los que están dispuestos a ponerse incómodos para cumplir la ley de Dios y para serles obedientes a Dios. Y tristemente también hay una tercera apostasía, la apostasía de quienes cayeron en confusión, en dudas y en desánimo por las malas enseñanzas de sus religiones y de sus pastores. Estos prefirieron dejar de buscar a Dios. Estos sí apostataron del camino de Dios y por supuesto de cumplir la ley, y estos optaron por mejor no creer en Dios y ni en la Biblia. Esta sería la tercera apostasía. Es triste que los que apostataron de las religiones que no cumplen la ley somos muy poquitos, exageradamente pocos, y los que abandonaron las religiones para dejar de buscar a Dios, esos sí son muchos. Y los que siguen en un engaño buscando a Dios en religiones que no cumplen la ley, en religiones de inicuos, esos tristemente también sí son muchos. Como lo veíamos en el tema anterior, el catolicismo o el poder papal puso la abominación desoladora dentro del lugar santo
que es el cuerpo de las personas santas, metiendo en sus mentes la creencia de que se puede adorar a Dios a través de estatuas o figuras como la que puso Antíoco como abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Y ellos mismos, el papado, también se pusieron en un templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, vendiendo indulgencias con las que decían tener poder para perdonar pecados, y con la excomunión, con lo que decían también tener poder ellos para condenar al infierno. Y además se sentaron en un confesionario para que les confiesen a ellos sus pecados como si ellos fueran Dios. Todo esto es sentarse en un templo y hacerse pasar por Dios, como lo dice el verso 4 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que se trata de sentarse en el templo de Dios. Bueno, no olvide que ya vimos cuál es el templo de Dios hoy. El templo de Dios hoy es el cuerpo de las personas santas. Y en el cuerpo de las personas santas, este inicuo que no se sujeta a la ley, que es el papado, metió en la mente, dentro de los cuerpos de las personas que son el templo, metió las creencias de que el papado tiene este poder que solo tiene Dios, de perdonar pecados y de condenar al infierno. De condenar al infierno con la excomunión y de perdonar pecados a través de poner penitencias hoy, pero en la antigüedad con su venta de indulgencias. Y no hay que olvidar que el papado, el inicuo, también metió en la mente de las personas santas la adoración a Dios a través de la abominación desoladora, que es a través de estatuas. Y claro, también hay que añadir que están sentados en un templo, en un confesionario, para que les confiesen los pecados a ellos, como si ellos fueran Dios. Meter todas estas creencias en la mente y en el cuerpo de las personas santas, que son hoy el templo de Dios, todo esto es sentarse en el templo de Dios y hacerse parecer a Dios. Y repito, esto lo hizo desde hace mucho tiempo atrás el inicuo, el papado. Esto lo hizo alrededor de 200 años después de Pablo, futuro cercano de Pablo, que sería el año 300 después de Cristo, pero este es un tiempo muy pasado a nuestro presente. Nada de la manifestación del inicuo ni del anticristo, nada de eso es a futuro nuestro. Esto está desde hace más de 1600 años atrás. Y no hay que olvidar y hay que agregar que en el pasado, en la Inquisición, surgió un poder que perseguía, encarcelaba, torturaba y mataba a todo el que vivía cumpliendo la ley. Es obvio que quien encarcela, tortura y mata a todo el que vive cumpliendo la ley es porque no quiere que se cumpla la ley. No solo ellos no se sujetaban a la ley, sino que también mataban, encarcelaban, perseguían y torturaban a los que sí se sujetaban a la ley. Y si no sujetarse a la ley es ser inicuo, pues ahí tenemos muy claramente quiénes son el inicuo y desde cuándo están manifestados. Es el poder papal, el catolicismo. Fueron ellos quienes torturaron, mataron, encarcelaron y persiguieron a los cristianos que sí cumplían la ley durante la Inquisición. Y hoy no solo es el catolicismo, hoy desde hace unos cientos de años atrás, la mayoría de las religiones que surgieron como protestantes o cristianos, igual que el catolicismo, están en contra de que se cumpla la ley de Dios. Y eso enseñan a no cumplir la ley de Dios. Si ellos no cumplen la ley, hablando de las religiones cristianas, y enseñan a no cumplir la ley, y si ser inicuo es no sujetarse a la ley, pues repito, es muy claro. Ahí está manifestado el inicuo desde hace más de 1000 años atrás y desde hace cientos de años atrás a través del protestantismo o del cristianismo que no cumple la ley.
¿Cómo es posible que estén esperando que se manifieste el inicuo, que es alguien que viola la ley, que no se sujeta a la ley y que no cumple la ley, si de estos están manifestados desde Constantino, desde más de 1600 años atrás? Si no vemos esto, es porque realmente sí, seguimos teniendo ojos que no ven, pero sobre todo oídos que no escuchan esta palabra de Dios. Desde que se cambió el día de reposo por el domingo o el día del sol, desde ahí se estaba violando la ley. Y ya vimos que la iniquidad es eso, es violar la ley. Y después de Constantino salió el poder que mataba, encarcelaba y torturaba a todo aquel que quería vivir cumpliendo la ley de Dios. Y ese poder, ya lo vimos, era y sigue siendo el poder papal. Y ese poder existe desde hace mucho. No existe solamente desde hoy, ni es algo que venga a futuro nuestro. Como ya lo vimos también ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, ese es el poder de la iniquidad, que es la violación de la ley, que ya estaba en acción en el presente de Pablo. Solo que en su presente, dice Pablo, había quien aún lo detenía, por lo que actuaba en secreto, en misterio, en el presente de Pablo. Pero como ya lo vimos, hoy actúa abiertamente el poder de violar la ley, de no cumplir la ley. Tan abiertamente actúa hoy que eso es lo que enseñan hoy las religiones y lo enseñan abiertamente. No lo enseñan en secreto, enseñan abiertamente que la ley de Dios no se cumple. Y repito, ese es el misterio de la iniquidad, de no cumplir la ley, de no sujetarse a la ley, que está actuando hoy abiertamente. Dice también ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice, al presente de Pablo, hay alguien o algo que lo detenía. Pero también dice que ya está en acción. En el presente de Pablo ya está en acción el misterio de la iniquidad. El violar la ley ya estaba, pero actuaba en secreto. Y en esa misma línea de tiempo del presente de Pablo, solo faltaba que se cumpliera lo último del verso 7, esperar a que fuera quitado de en medio quien en el presente de Pablo lo detenía. Ese poder tenía que esperar a que fuera quitado de en medio quien lo detenía para que se pudiera manifestar ya no en secreto, ya no en misterio, sino ahora sí ya abiertamente. En el verso 6, Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes ya saben que lo detiene hoy en nuestro tiempo, tesalonicenses. Ustedes saben que detiene a ese poder hoy para que a su debido tiempo, cuando sea quitado el que lo detiene, se manifieste aquel inicuo, dice el verso 8. Pero todo esto es en el presente de Pablo, que es aproximadamente 2000 años atrás. No esté pensando que hoy, 2000 años después, aún no se ha manifestado lo que Pablo ya decía que ya estaba por manifestarse. Aquel que violó la ley, que es el inicuo, aquella iniquidad que era violar la ley, y que sabemos que el primero fue Constantino. Y el tiempo de Constantino sí fue un tiempo futuro cercano de Pablo, pero repito, es un tiempo muy pasado a nuestro presente. Y que qué es lo que estaba en medio que tenía que ser quitado para que se manifestara abiertamente el inicuo y el poder de la iniquidad, era el poder político militar del Imperio Romano. Y este es obvio que se quitó desde que cayó el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Repito, nada de esto es a futuro nuestro, todo esto ya sucedió. Vea la línea de tiempo de la que estamos hablando y en la que todo esto sucedió desde que se manifestó el primer inicuo y el poder de la iniquidad,
que fue el violar la ley. Constantino fue el primero en no sujetarse a la ley y en violar la ley, y Constantino representaba el poder político militar de Roma. Ese era el poder que estaba en medio y que detenía al poder religioso del papado, por el cual no podía manifestarse abiertamente ese inicuo, el papado. Pero como dice Pablo, desde su tiempo ya estaba en acción. Constantino en la historia sabemos que le había dado poder al poder papal, dándoles riquezas, dándoles terrenos e incluso dándoles puestos de poder en la política. Pero Constantino no les dio esto gratis. A cambio, Constantino se proclamó Pontifex Maximus, que es máximo pontífice y jefe supremo de la Iglesia. Con esto, el Imperio Romano impedía que se manifestara abiertamente el poder de esa Iglesia, que es el catolicismo o el papado. Y cuando el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo, el obispo de Roma acabó heredando la ciudad de Roma y junto con la ciudad heredó también el título de Pontifex Maximus, que ya vimos que es jefe supremo de la Iglesia. Ahí está muy claro quién detenía y tenía que caer o ser quitado de en medio para que se manifestara abiertamente el inicuo y el poder de la iniquidad, de la violación de la ley. El que heredó todo esto fue el poder papal y fue el que se manifestó abiertamente hasta que cayó y fue quitado de en medio el Imperio Romano. Todo esto está muy claro. E incluso el título de poder que heredó el papado de Pontifex Maximus es el mismo título que sigue usando hasta hoy el papado. Y según la historia también, el poder papal heredó la tarea de eliminar a los que no siguieran sus creencias y su doctrina. Y sus creencias y su doctrina eran y siguen siendo hoy vivir sin sujetarse a la ley, sin cumplir la ley de Dios. Lo que claramente nos insiste en decirnos que son ellos los inicuos. Y repito, para terminar, el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo, después del tiempo de Pablo. Y fue hasta ese entonces que el poder papal pudo aparecer y tomar el poder abiertamente. Y ese poder del inicuo, de no cumplir la ley, es el poder que está operando hoy en las religiones del cristianismo, de todas las religiones que no se sujetan a la ley de Dios. Hasta aquí en este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.